Queremos saludar a Benjamín y Melissa. Ya regresan a casa esta semana. Que el Señor les guarde y esté con ustedes como hasta el día de hoy. Y vamos a ir, como notan, todavía yo estoy en pleno proceso de arrancar. Pero Dios ha sido bueno. Siempre Dios es bueno. Los niños son felices. Vamos a ir, nosotros comenzamos la semana pasada una serie que le pusimos cuenta regresiva para el nuevo año. Sí, como quien hace 3, 2, 1. Y en esta semana vamos a estar hablando acerca de actitudes, cualidades, decisiones, oraciones, posturas, determinaciones, que nosotros podemos ir tomando o reflexionando en ellas ahora que estamos en este último mes, para que podamos encontrar en Dios la dirección, en la palabra del Señor la dirección. Y para eso vamos a hoy hablar, si me habilitan, vieron, ya se me habilitó y me pasé. Hoy vamos a hablar acerca de esfuérzate en añadir. ¿Cuál debe ser uno de nuestros propósitos del próximo año? Esforzarnos en añadir. Y vamos a ir al texto bíblico para ver de dónde tomamos este tema y qué tiene la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, que está casi al final del Nuevo Testamento, los que tienen sus Biblias en papel. Segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver los versos del 1 al 11, aunque vamos a hacer énfasis en algunos. Dice el texto bíblico: yo, Simón Pedro, aquí se identifica inmediatamente el autor de la carta como aquel apóstol de Jesús, al cual se conocía con su nombre judío, Simón, y al cual el Señor entonces le da un nombre, Pedro. Y él aquí se identifica con ambos nombres: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Es bien interesante porque él se presenta, no pone en primer lugar lo de apóstol de Jesucristo. Tal vez ahora nosotros pusiéramos primero, yo, Erika Harris, apóstola, profeta. Él pone primero lo que para él es lo más importante. Él era esclavo. Y el esclavo, en el concepto el concepto griego de la esclavitud, era el concepto de alguien que voluntariamente se somete a ser siervo de otro. No se está hablando de una esclavitud obligatoria ni coercitiva, se está hablando de una determinación voluntaria de someterse y de servir a. Y en este caso, él se está declarando, él está diciendo: yo soy un siervo voluntario del Señor Jesucristo. Y apóstol era uno de los 12, y apóstol significa enviado. Les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. ¿A quién le estaba escribiendo Pedro esta carta? Esta carta es la continuación de la carta anterior. La carta anterior nosotros la conocemos como primera carta de Pedro A. Y Pedro, para este momento en que él escribe esta carta, él estaba, se considera por los estudios y la tradición histórica, que Pedro estaba ministrando en Roma y que se acercaba el momento de su muerte. Pedro murió como mártir por causa de Jesucristo. Y en los registros históricos que llevaron los llamados padres de la iglesia, quiere decir aquellos que sirvieron al Señor después del tiempo apostólico en ese primer siglo, en el recuento histórico que se hizo de la muerte de algunos de los apóstoles que se pudo registrar, la tradición cuenta que Pedro murió crucificado bajo el dominio del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Y que cuando él muere crucificado, cuando se le dice que va a ser crucificado, en una forma como de burla, vas a ser crucificado como ese maestro que tú predicas, te va a pasar lo mismo. Una de las cosas que Pedro pide es ser crucificado boca abajo, con la cabeza hacia abajo, porque él dice: yo no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor.
Y lo que nosotros muchas veces no sabemos de la misma tradición histórica es que hay registros que indican que la esposa de Pedro murió con él como mártir. Héroes y heroínas de la fe que vivieron y murieron para el Señor. Por eso, esclavo voluntario del Señor. Y entonces él está escribiendo a la iglesia en Roma, con la cualidad o la característica que la iglesia en Roma no estaba principalmente para esa época constituida por judíos, sino por no judíos, por gentiles. Y él les dice a ustedes que gozan, aquí hay una palabra que repite Pedro y dice, en primer lugar, gozan de la misma preciosa fe que tenemos. ¿Alguna vez usted ha descrito su fe en Cristo como preciosa? Pensamos que nuestra fe es firme, pensamos que nuestra fe es fuerte, que nuestra fe es abundante, que es segura, pero muy pocas veces o tal vez ninguna vez hemos pensado que nosotros podemos describir nuestra fe como preciosa. Algo precioso es por un lado algo bonito, hermoso, pero al mismo tiempo es algo valioso. Y Pedro está diciendo, nuestra fe es preciosa. Y viene y dice, esta fe, ¿cómo se fue? ¿Cómo la obtuvimos? ¿Cómo la obtuvieron los creyentes? Dice, debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Luego esto es la introducción de la carta, el saludo. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen. Y aquí yo puse el verbo crecer, crecen en cursiva para enfatizar que uno de los temas principales de Pedro en este primer capítulo es el llamado a que los creyentes crezcan. Nosotros no estamos llamados a nacer de nuevo. Es que si nosotros lo equiparamos la vida cristiana como lo hace Jesús cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ocurre un nuevo nacimiento que es espiritual. Y es un nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la analogía con un bebé cuando nace un bebé? Y hoy celebran el Día de la Madre. ¿Cómo es cuando nace un bebé? Un bebé nace, que es a menos que sea muy grande, pero usualmente nacen así, ¿verdad? Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y un bebé no sabe, no puede hacer nada. Nada. Él llora para que lo ayuden a todo. A todo. Lo primero que tienen que ayudarlo a hacer es a respirar cuando sale del vientre de la mamá. Y cuando el niño llora, dice, bueno, está respirando. No es que le duele algo, es que está respirando. Y así como uno no supone o no espera que un ser humano, cuando nace físicamente, se quede en un estado muy bonito, muy dulce, muy hermoso a la vista de bebé, porque nos encantan los bebés, uno supone y uno espera que un niño crezca. Es la misma analogía que Pedro utiliza y que utilizan los evangelios y las otras cartas en el Nuevo Testamento para indicar que la vida en Dios tiene que ser una vida de crecimiento. No es suficiente con decir yo en un día, y a veces tenemos enmarcado el día tal, del año tal, acepté a Jesús como mi Salvador. Y ya. Y eso fue todo lo que pasó. No. Tiene que haber un proceso continuo de crecimiento. Por eso él dice, a medida que crecen, y fíjense que dice, en el conocimiento de Dios. Pedro utiliza también la palabra conocer o conocimiento varias veces en este capítulo. Pero utiliza, yo no sé griego, cuando ustedes, y le quiero pedir una disculpa, porque algunos piensan que yo soy especialista en griego. Ni sé griego, estudio mucho. Y no, cuando digo lo que dice en griego no es para que nadie diga, ay, pues, ¿cómo ya sabe griego? No, es porque nosotros tenemos el español y nos llega en español, la traducción, pero a veces hay sutilezas en la traducción en el original que escapan a nuestro idioma, cómo nosotros entendemos el concepto. Y en griego hay dos palabras que significan o se utilizan para cuando hablamos de conocer o de conocimiento. Una es gnosis
con G adelante, gnosis, de ahí el concepto de los gnósticos, ¿no? Gnosis significa conocer, conocimiento. Y ese es el conocimiento que se adquiere por información. Ese es el que yo obtengo cuando leo, cuando estudio, cuando voy a la universidad, cuando voy a clases. Tiene que ver con el conocimiento intelectual que voy acumulando datos y voy acumulando información. Pero también en el griego hay otra palabra que significa conocimiento, que es la epignosis. Y la epignosis significa el conocimiento que se adquiere por experiencia. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre que yo solamente, y de esto yo conozco a varios, que te pueden decir una receta completa de una comida, pero tú les dices, bueno, cocínala, y no tienen idea cómo se hace. Pero te dicen, sí, es que, y conozco a varios varones que dicen, no, es que mi mamá hacía, le ponía, y no le dice, bueno, tienes el conocimiento, hazlo. No, es que no me sale, es que no sé cómo ella lo hacía, es que no, porque hay un conocimiento que tiene que ver con la información y hay un conocimiento que se adquiere con la práctica, con la vivencia, con la experiencia. Y cuando Pedro habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios, no se está refiriendo a crecer únicamente en el conocimiento que viene por la información o por el estudio. Pedro está diciendo hay que crecer en el conocimiento de la vivencia y de la experiencia con Dios. ¿Cómo usted y yo crecemos con la experiencia? Cuando hacemos las cosas, cuando las llevamos a la práctica. Ese mismo niño que va creciendo, cómo aprende, cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer, cómo hablar, cuando comienza a hacerlo. Y cuando el niño comienza a caminar, una de las cosas más divertidas es ver a un niño cuando está comenzando a caminar. Se levanta y se cae, se levanta y se cae, da un pasito y es como que se mueve el mundo, porque él se va con todo el mundo para atrás. Pero se levanta y lo sigue intentando. Un niño no puede aprender a caminar acostado o sentado. Tiene que moverse. Nosotros no podemos crecer en Dios si nosotros no vivimos, no experimentamos, no practicamos lo que dice la palabra acerca de Dios y lo que nosotros entendemos por la fe. Sigue diciendo, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Fíjense que nos está diciendo, porque somos llamados a crecer y a crecer en la fe. Y uno dice, pues, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo logro? Y sigue diciendo Pedro, es que ya el Señor, por medio de su poder, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder crecer, para poder tener un conocimiento vivencial, para poder tener experiencias con Dios y llevar a la práctica lo que vamos aprendiendo o lo que vamos conociendo acerca de Dios. Y dice, fíjense otra vez los adjetivos que utiliza, ¿no? Las calificaciones, dice por medio de su maravillosa. Todo lo que va presentando, recuerden, estamos frente a un hombre que está cercano a morir, está cercano al martirio. Y él sabía que estaba cercano al martirio y que su vida se iba a acabar. Y muchas personas, cuando se va acercando, si no conocen al Señor y no han conocido la verdad y el amor y la salvación en Cristo, cuando se acerca la muerte, nos encontramos con personas realmente amargadas, realmente enojadas con la vida, decepcionadas con la vida, con muchos remordimientos por lo que hicieron y lo que no hicieron, enojados por los que se quedan vivos y van a disfrutar de la vida y ellos no van a disfrutar de la vida. Y hemos encontrado personas, y ¿cuál es el denominador común? Que no conocen al Señor. No tienen este conocimiento de la salvación maravillosa, de la gloria y la excelencia que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente se acerca a la muerte y ve cercana, en este caso Pedro,
Pedro está cercano a morir y él habla de Dios como algo maravilloso. Habla de la fe como preciosa. Habla de la gloria y de la gracia de Dios como de excelencia. Él resalta los atributos de Dios y no resalta la tristeza a la cual se va a enfrentar él. Porque él sabía que su vida no iba a terminar allí. Es la gran diferencia entre conocer al Señor y no conocerlo, una de las grandes diferencias. Luego sigue diciendo, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y, otra vez, preciosas promesas. Fíjense que para Pedro la fe es preciosa y las promesas también son preciosas. ¿Qué debemos ir aprendiendo aquí? Que Dios nos salvó, Dios nos llamó por medio de la obra de Jesucristo, nos alcanzó, nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente, somos nuevas criaturas, ahora tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, agradar a Dios, caminar por la fe, pero nosotros por nosotros mismos no tenemos los recursos humanamente hablando para poder vivir una vida de fe y una vida de gracia y una vida de poder. Y lo que hace el apóstol es que nos dice, ustedes tienen que crecer, pero Dios les ha dado por su divino poder los recursos que ustedes necesitan. El Señor les ha dado el poder para crecer, pero también les ha dado las promesas sobre las cuales ustedes pueden fundamentar su caminar con Dios. Si nosotros no tuviéramos las promesas, fíjense, las promesas son las que hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Alguien que se puso a sacar la cuenta, yo no lo he verificado, así es que no sé si es cierto, usted puede ponerse a contar. Alguien que sacó la cuenta decía que en la Biblia hay 7,478 promesas. Ponerse a contar, ustedes, yo les doy el dato, pero no les puedo decir que yo las conté. Pero la Biblia está llena de promesas. Y las promesas son el equivalente a la garantía que da Dios de que Él está para sostener, para ayudar, para llevarnos, para mostrarnos, para levantarnos. Él es el que hace las promesas. Por lo tanto, nosotros tenemos la garantía de que podemos vivir para Él. Y dice, hace posible, yo quiero hacer un paréntesis aquí bien grande, para combatir una idea equivocada, una herejía que tiene muchos años circulando en el mundo. Cuando dice Pedro, es posible que ustedes participen de la naturaleza humana. Y hay quienes toman pasajes como estos, es decir, nosotros participamos, tenemos la naturaleza divina, por lo tanto, yo soy divino, yo soy Dios. Y no es lo que la Biblia nunca enseña eso. De hecho, la caída de Eva viene porque la serpiente le dice, serás como Dios. Y a ella le pareció cosa deseable es ser como Dios. Y el gran fondo de muchas de las religiones del mundo es que van conduciendo a las personas hacia un deseo profundo de ser Dios y de ser su propio Dios. Y usted lo encuentra diseminado en una gran cantidad de enseñanzas de todo tipo. Y este tipo de enseñanzas se han colado de tiempo en tiempo en las iglesias, en algunas iglesias cristianas. En cualquier lugar del mundo han surgido de repente alguien que dice, oye, entonces nosotros somos pequeños dioses. Y hubo uno por ahí que dijo, nosotros somos Jehová Junior. Eso es herético. La Biblia no enseña jamás, no dice que nosotros ahora al participar en la naturaleza divina, eso no quiere decir ahora yo soy Dios, porque sería una contradicción, ¿verdad? Y por otro lado, dice que nosotros estamos huyendo, escapando, sujetos, movidos, huyendo de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Es donde viene el conflicto. Dice, bueno, entonces, ¿a qué se refiere Pedro? ¿De qué está hablando? Pedro se refiere a que, recuerden, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Sin Dios, sin Cristo, nuestro espíritu estaba muerto, dice la Escritura. Quiere decir que nosotros, no, por eso
cualquier persona, tú y yo, antes de conocer a Cristo, no podíamos tener comunión con Dios. Podíamos leer la Biblia y no la entendíamos. Nos podían parecer bonitas las prédicas, pero no tenían un significado ni operaban un cambio en nuestro ser, porque nuestro espíritu estaba muerto a lo espiritual. ¿Y qué pasa cuando nosotros le entregamos, viene Jesucristo y nos justifica y nos salva? Entonces nuestro espíritu cobra vida. Y ahora, como está vivo, mi espíritu está vivo, dice la palabra de Dios a través de la Escritura, dice: Cristo more en abundancia en ustedes. El Espíritu Santo mora en ustedes. Quiere decir que ahora el Señor está con nosotros y ahora nosotros, como hemos nacido espiritualmente, ahora podemos entender y participar y queremos agradar a Dios y queremos vivir para Dios porque ahora está despierta esa naturaleza espiritual. ¿Me estoy explicando? Ahora está despierta esa naturaleza espiritual. Por eso es que cuando llegamos a Cristo y comenzamos, no importa el tiempo que tengamos, podemos tener poco tiempo o mucho tiempo, pero si nosotros hemos tenido un encuentro real y personal con Dios, ¿qué sucede con nosotros? Por un lado, queremos conocer más. Por otro lado, queremos obedecer. Nos interesa saber qué quiere Dios. Y por otro lado, nos sentimos mal cuando hacemos algo malo. Ahora nuestro espíritu quiere agradar a Dios. Ahora nos preocupamos. Recuerdo hace unos pocos días, no voy a decir quién, pero alguien por teléfono me dice: pastora, y usar este tipo de cosas está bien, porque yo quiero agradar a Dios. A eso se refiere. Nuestra naturaleza ahora está espiritualmente atenta a Dios y quiere agradar a Dios. Quiere vivir para Dios, quiere caminar con Dios. El salmista llegó a decir que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Imagínense, hasta lo que yo pienso y lo que yo digo, quiero que agrade a Dios. Una persona que no conoce a Cristo, no le importa agradar a Cristo. No le importa agradar a Dios. Y aquí es donde está la naturaleza divina, dice, es la que hace posible. Entonces, ¿qué sucede? Nacemos espiritualmente, estamos llamados a crecer en Dios, en el conocimiento de Dios, y es Dios quien proporciona el poder y las promesas para que nosotros podamos vivir para Él, para que podamos caminar con Él, para que podamos aferrarnos a Él. Y es aquí entonces cuando dice, fíjense, en vista de todo esto, en vista de todo lo que en estos 4 versos anteriores vimos, del llamado a crecer, de querer agradar a Dios, de ahora la naturaleza que quiere agradar a Dios, dice, en vista de todo esto, y que Dios por su divino poder y por las promesas que nos ha hecho, Dios posibilita que nosotros crezcamos. Ahora viene la parte que a nosotros nos toca hacer. Y hay quienes dicen, pero es una contradicción. Si Dios todo lo hace, si Él es la fuente de todas las cosas y la fuente de vida y el que tiene el poder, ¿por qué me tiene que tocar a mí una parte? Uno de los grandes misterios de Dios en su relación con el ser humano es que desde el principio de la creación nosotros encontramos que Dios trabaja en colaboración con el ser humano. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él les hizo todo, es cierto, les puso todo, pero les dijo, trabaja, administra, encárgate, cuida. Era la parte que le tocaba al hombre, era cuidar, administrar, ver que las cosas, y dice que enseguida Adán se puso a ponerle nombre a todos los animales. Hay una colaboración. Nosotros lo vamos encontrando a lo largo de la historia bíblica, que Dios dice, aquí están los mandamientos. Pero bueno, ahí están los mandamientos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer los mandamientos. En el sentido de crecer, y para el próximo año, nosotros debemos esforzarnos en crecer en nuestro conocimiento. Recuerden, no solo información. Yo anhelo una iglesia que yo pueda decir, ¿qué dice? No, si yo digo Juan 3:16, todos me van a decir qué dice.
Pero que yo diga, ¿qué dice Habacuc 2:20? Y que me contesten por allá, una iglesia que conozca la palabra, que la tenga en la mente, que la memorice y que podamos decir, wow, somos una iglesia con mucho conocimiento de la palabra. Pero podemos tener mucho conocimiento y saber muchos versículos y saber, a mí cuando se me olvida el orden de los libros de la Biblia, se lo pregunto a Yona Paola, porque ella los tiene así, todos completitos. Pero podemos saber todo el orden, o todos los libros, o todo esto, o todos los capítulos, todos los versículos, y tenerlos como conocimiento, y tener mucho conocimiento, pero no llevarlo a la práctica. Entonces no es lo que quiere Dios. Él dice epignosis, tienes que vivir, tienes que experimentar en tu relación con Dios y tienes que llevarla a la práctica, si no, no tiene sentido. Entonces dice, en vista de todo esto, ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca? Dice, esfuércense al máximo. Me gusta mucho también como lo dice en otras versiones. Dice la Nueva Versión Internacional, esta que están leyendo es la NTV, Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir. Esfuércense por añadir. Por eso el título del mensaje es esfuércense por añadir. Ahora alguien tiene la Reina Valera del 60, como lo dice en el verso 5, comenzando. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. Ajá, hasta allí. Dice, que hagan como con diligencia, añadir. Hacer algo con diligencia o diligentemente quiere decir prestando atención, esforzándose al máximo. Necesito de todos mis sentidos, de toda mi atención para lograr eso que yo quiero. Y sí o no, cuando nosotros queremos algo realmente, somos buenos y somos diligentes. Nos concentramos. Cuando un hombre se enamora de una mujer y entra en el periodo de casa, de conquista, nada lo detiene. Ni la lluvia, ni el sol, ni la mala cara de los suegros, ni nada, no hay nada, la distancia, la falta de lo que sea, no hay nada que lo detenga porque tiene así, dice, yo tenía un vecinito que era así, tenía como 2 años y se pasaba la tarde conmigo en la casa, se cruzaba para mi casa, de su casa a la mía. Y la mamá me decía, allá va, y decía, ajá, sí, llegaba. Lo compartíamos, tenía como 2 años. Y salía una cantante con un cabello así muy abundante que a él le gustaba. Cuando salía, él no sabía nada de canciones, él no sabía nada. Cuando ella salía, se paraba frente a la televisión y señalaba y decía, esa es mía. 2 años. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con este muchacho? Cuando uno quiere algo en la vida y uno se lo propone, uno concentra la atención, uno se esfuerza porque lo quiere. Y la gente cuando quiere algo y se concentra, lo logra. Imagínense si nosotros aplicamos el mismo principio a nuestra vida espiritual y a crecer en Dios y a crecer espiritualmente y a vivir, a tener experiencia y no solo información, sino experiencia con Dios, ¿cuánto nosotros no pudiéramos lograr en Cristo? Porque es más fácil hacerlo en lo secular, en lo, entre comillas, humano. Es decir, en lo que yo quiero lograr, yo quiero esa casa, yo quiero tal cosa, yo quiero. Y yo conozco personas muy jovencitas que de jovencita han dicho, yo quiero estudiar medicina y quiero vivir en tal lugar y quiero hacer tal cosa y quiero hacer tal cosa y se proponen y no hay quien los detenga. Y no es que les sea fácil, a algunos les es muy difícil, pero lo consiguen. Y después de años te los encuentras, Luis, ¿qué ha sido de ti? Ah, no, soy médico, así, te van relatando, pusieron todo su esfuerzo. Pedro dice, en vista de que ustedes tienen acceso
a la gracia de Dios, al poder de Dios, a las promesas de Dios, que el Señor es el que los va a capacitar, el Señor es el que los va a enseñar, el Señor es el que los va a sostener, ustedes tienen, ¿cuál es la parte tuya y mía? Tenemos que esforzarnos por responder, y miren cómo lo dice aquí, complementando nuestra fe. La Nueva Versión Internacional dice añadir a la fe. La Reina Valera dice añadir a la fe. Y aquí la imagen que utiliza Pedro es como la imagen de alguien que está construyendo un edificio y que va poniendo, o que una construcción que va poniendo un bloque encima del otro. Y el fundamento de ese edificio, el fundamento de la vida es la fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Todo lo que nosotros conocemos de Dios y hemos recibido de Dios ha sido por fe, por la gracia de Dios, por la fe que Dios nos ha dado. Quiere decir entonces que la fe en Cristo es la fundación, es el primer piso de ese edificio que nosotros vamos a ir, recuerden el concepto, crecer, edificar, construir. Y entonces comienza a decir en qué tenemos que crecer, cómo tenemos que crecer y cuáles son los bloques que debemos ir añadiendo a nuestra fe. Dice, complementando su fe con una abundante provisión de, número 1, excelencia moral. Excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. No importa en la versión que usted lea este pasaje, el pasaje es precioso. Lo que va diciendo es todo así, hay que añadir. Al bloque que ya tienes, añade y sigue añadiendo. En otras palabras, no te conformes con decir ya tengo fe. Porque necesitas seguir creciendo en Dios y necesitas esforzarte en añadir a tu vida las cualidades. Estas son cualidades o virtudes que necesitamos para vivir, para tener una vida plena. ¿Se acuerdan que siempre decimos, Jesús dijo, vino a darnos vida en abundancia y una vida plena aquí y ahora, no solamente en la eternidad? ¿En dónde vivimos una vida plena? En lo que hacemos todos los días. En lo que somos todos los días, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, fíjense que el mundo está tan torcido, estamos tan al revés, que por muchos años, bueno, desde Adán y Eva, ¿no? Pero veámoslo un poquito más cerca en el tiempo, de las últimas décadas, el gran énfasis que se hace en conócete a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, tú puedes lograr lo que sea. Conócete. Conoce tus virtudes, conoce tus defectos. Conócete. Y yo puedo llenar cuadernos y somos así, ¿no? Tengo más cuadernos con mis defectos que con mis virtudes. Pero nosotros podemos conocernos. Y conocerme a mí misma y conocerte a ti mismo no es la clave ni es el secreto para tener una vida abundante. Porque lo más importante no es conocerte a ti, sino conocer a Dios. Y tener el conocimiento de Dios. El que vale es conocer a Dios, es tener el conocimiento vivencial y práctico con Dios, porque es solamente Dios el que puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. Dice el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos serán, más productivos y útiles serán otra vez en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, en otras palabras, los que se quedan niños espiritualmente hablando, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Una de las características de la inmadurez espiritual, de una persona que no crece en el Señor, no crece en su fe, es que se queda de alguna manera atado o esclavizado o pegado
de sus pecados pasados, porque no terminamos de entender la obra perfecta y completa de Jesús, que dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida, Él tomó nuestros pecados y los arrojó al fondo de la mar, dice un pasaje. Y otro pasaje dice que Él tomó mis pecados y los echó tras sus espaldas. Trate de mirar lo que usted tiene en la espalda ahorita. No puede. Dios no está mirando tus pecados pasados. Dios no está enfocado en lo que tú hiciste antes de conocerle. Si tú vives pensando, es que es que cómo Dios me puede amar, es que yo me equivoqué en tal cosa, es que yo recuerdo aquel momento en que mi vida se arruinó por tal cosa. Si tú te quedas allí, te has quedado en una etapa de crecimiento espiritual muy limitada, porque no has terminado de entender que el Señor Jesús ya te limpió de tus pecados pasados. Sigue diciendo, así que, amados hermanos, otra vez, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hay que añadir entonces? ¿Cuáles son los bloques? ¿Cuáles son las virtudes o cualidades? En primer lugar, excelencia moral. Dice la Reina Valera, piedad. La excelencia moral tiene que ver con los principios y actitudes de vida que se inclinan a lo verdadero, a lo bueno y a lo ético. Y miren que en el griego utiliza el concepto de excelencia moral. No nos habla de una vida moral intermedia o mediocre o a lo que me salga. O es que así yo aprendí en mi casa. Es que en mi casa se hacía así, se hacía lo bueno y lo verdadero, pero a veces había una que otra mentirita blanca. Y las mentiritas blancas no afectan a nadie. El Señor no nos llama a una vida moral o ética. La ética tiene que ver con el comportamiento. No nos llama a una vida de mediocridad moral, ni de relativismo moral, ni que depende del día o depende de cómo yo me levanto. Hay que añadir a nuestra fe excelencia moral. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos el poder de Dios para poder vivir así? Porque nosotros solos no podemos sostener una vida en crecimiento en excelencia moral. En segundo lugar dice, en conocimiento. Esto es lo que veníamos viendo del epignosis. No solo la información, sino el conocimiento que viene por la experiencia. Y aquí quiero otra vez traer uno de los temas que yo muchas veces menciono. A veces nosotros hemos tenido, mientras más tiempo tenemos de conocer a Dios, hay quienes hemos tenido grandes experiencias con Dios. Y tenemos recuerdos de cosas grandes que hizo Dios, de personas que nosotros vimos que Dios sanó, o de sanidades que operó en nuestras vidas, de matrimonios que vimos restaurados, de cosas que Dios permitió, grandes noches de oración, que pasamos noches de oración. A mí nunca se me olvida, para que vean cómo uno tiene experiencias, nunca se me olvida en un campamento, y aquí les doy una primicia, en enero vamos a hacer el primer retiro de la iglesia CCI en enero. El pastor Daniel está encargado, él les va a explicar más adelante. Era un campamento de jóvenes en un lugar de retiro que tenía la iglesia en un lugar que se llama Cuipo, en Colón, un lugar por el lago, hermoso. Y era un campamento de jóvenes. Y los muchachos, después de la predicación y todo, se pusieron a cantar y a adorar y orar. Y comenzó a llenarse el lugar de la presencia de Dios. Pero era una cosa de esas que miren, me enchina la piel. La presencia de Dios era tan poderosa en el lugar donde estaban y era tan notoria que cuando tú te alejabas del lugar donde estaban los muchachos adorando al Señor y te ibas alejando, se iba disminuyendo, iba desapareciendo. Entonces tú sentías la diferencia de lo que se sentía estando en la presencia de Dios y lo que se sentía no estando. Esos muchachos, bueno, yo estaba ahí también, se pasó toda la noche en oración, en adoración. Hubo jóvenes que ahí se arrepintieron de todo lo que no se habían arrepentido. Hubo jóvenes que de ahí salieron para formarse como pastores
hubo sanidades, hubo de todo, una manifestación poderosa de la presencia de Dios. Y qué triste sería que 30, 40 años después, 30, no sé cuánto tiempo pasó ya, yo les dijera, ¡ah! La presencia de Dios fue maravillosa. Y que ustedes me dijeran, ¿y cuándo más has sentido la presencia de Dios? Y yo le dijera, es que allá eso fue maravilloso. ¿Y ahora? ¿Y hoy? ¿Y cuándo fue la última vez que te rendiste delante del Señor y que lloraste delante del Señor y que te humillaste y que cantaste con alegría y que sentiste que desbordabas de gozo en el Señor y que te sentiste con el valor y con toda la potencia para ir y predicar y enseñar y decir a la gente, nada me va a detener porque el Señor está conmigo y quiero decirte que Dios te ama? El conocimiento que viene por la experiencia. No te conformes con las experiencias pasadas. No te quedes con que cuando yo conocí a Cristo yo sentí tal cosa. No te quedes en el sentí tal cosa. Camina por la experiencia y por la fe y dile al Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces quiere decir que la presencia y la obra del Señor en nuestra vida también son nuevas cada mañana. No te quedes en el ayer y no te quedes en que es que a mí nunca me ha pasado, yo espero en el futuro, yo espero en el mañana. No, pídele al Señor para hoy. Dile, hoy yo quiero conocerte, hoy quiero sentirte, hoy quiero que tu presencia esté en mi vida, hoy quiero tener valor, hoy quiero tener ese poder en la palabra para comunicar el evangelio de salvación, hoy quiero tener poder para no ceder y no caer en la tentación, hoy, no ayer, el conocimiento que viene por la experiencia. Añade al conocimiento control propio, ese es más difícil. El control propio es el dominio personal. Es la prudencia. Aquí se utiliza la figura de los atletas que entrenan para competir, por ejemplo, en las Olimpiadas, y que se restringen a sí mismos, se controlan, se dominan para llevar, por ejemplo, un régimen de alimentación, una disciplina de ejercicio, y ellos, por más que quieran y que se les antoje, ellos dicen, no, me voy a controlar, no, porque yo tengo una meta, yo tengo que llegar de tal manera. Eso es control propio. Eso es dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Por qué necesitamos dominio propio? Para controlar nuestros impulsos. Esos impulsos que tenemos, que nos brotan de nuestra naturaleza humana, que nos llevan a ofender a Dios o a ofender y dañar a los demás. Necesitamos poder decirle, Señor, ayúdame a controlar la lengua. Porque con esta lengüita mía, Dios mío, Señor, ¿cuánto daño uno puede hacer con la lengua? Con las acciones, con las actitudes, con las omisiones, con lo que no hacemos. Hay que tener dominio propio. Luego dice, añadir al dominio propio perseverancia, constancia. ¿Qué significa perseverar? Mantenerse firmes en medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea. Hay un pasaje que se refiere en Génesis, hablando de José, y está en Génesis 49, Jacob hablando de José, bendiciendo a sus hijos. Dice de José, José fue una rama que no se quebró. Ustedes han visto las palmeras cuando azotan las tormentas. Y hay palmeras que se doblan completamente y uno dice, se va a partir. Y la palmera, con todo, por larga que sea, se va hasta abajo y regresa y se vuelve a poner firme. Esa es una palmera perseverante. Esa es una imagen de la perseverancia, que vienen las tormentas y tal vez la dificultad, tal vez la prueba, tal vez la crisis llegue hasta doblarte, pero no te va a romper. No te va a romper, porque el Señor te ha dado la capacidad, en su poder está el sostenerte para que tú puedas mantenerte firme en tu fe en el Señor en medio de cualquier circunstancia.
Sumisión a Dios, devoción, piedad, dice en otras versiones. Hay que añadir sumisión a Dios, adoración. ¿Qué significa esto? Tenemos que añadir a nuestra fe nuestra dependencia a Dios y nuestra dependencia de Dios. Nosotros debemos, fíjense que uno de los conceptos que los psicólogos más combatimos en las relaciones personales y le enseñamos a la gente a no ser dependiente. No puede ser dependiente emocionalmente de otra persona, porque eso implica darle a una persona un poder sobre ti y control sobre ti. Y nosotros enseñamos eso y nos movemos en eso desde el ámbito de la psicología. Y enseñamos, no debes depender emocionalmente de nadie, de nadie. Pero saben que en lo espiritual lo único que vale es que nosotros necesitamos depender totalmente de Dios. ¿Ven la diferencia? Como decía Pedro, soy esclavo voluntario. Nosotros debemos voluntariamente aprender a caminar en dependencia de Dios y cuando lo hacemos, hacerlo en adoración. La dependencia en rebeldía no sirve de nada. Si tú dices, es que yo obedezco a Dios, pero ¿cómo me da rabia obedecer a Dios? Yo obedezco a Dios, pero ojalá no me pidan más esto. Yo obedezco a Dios porque no tengo más remedio, sino, ¿acaso no es Dios? Pues, sí, yo he oído personas que hablan así. Obedecer o depender de Dios en enojo, en rebeldía. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Jonás? Cuando usted lea el libro de Jonás, se va a encontrar un profeta que dependió en rebeldía. Y aún a las finales mantuvo un enojo, obedeció a Dios de todas maneras, obligado. Él no quería hacer lo que Dios quería que él hiciera y él lo hizo obligado. Y aún así lo hizo enojado. Y dice que se sentó fuera a ver lo que había pasado en una colina y estaba el sol, pero que lo quemaba, más enojado se puso. Enojado porque Dios había perdonado a Nínive, enojado porque Dios lo había obligado a hacer lo que él no quería, enojado. ¡Qué barbaridad! Y Dios entonces le pone una sombrita, le hace crecer una calabacera y él como todo giraba en torno a Jonás, entonces Jonás se sintió mejor. Y ¡plaps! Se acaba la calabacera, se la quita Dios y vuelve a enojarse Jonás. Depender en rebeldía no tiene un significado bueno y no conduce a nada bueno, ni glorifica a Dios, ni decimos, bueno, es que estoy haciendo lo que Dios me dice, pues ¿qué voy a hacer? Sino dependencia en adoración, esa sumisión voluntaria a nuestro Dios. Y por último dice afecto fraternal. Este es el amor fraternal entre hermanos, quiere decir amar horizontal, que amo al prójimo. El Señor lo dijo, Dios lo dijo, hay que amar al prójimo. Y usualmente cuando nosotros amamos al prójimo, hay mucho como es el amor humano, hay mucho de interés o hay mucho de reciprocidad. O sea, uno espera que también me quieran. O de repente uno dice, pero es que esta gente espera que yo le dé y le dé y le dé y le dé. ¿Y a mí cuándo me van a dar? Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de un abrazo, de un oído, de ofrecer apoyo y decimos, bueno, este solo pide y ¿cuándo da? Porque así somos, pero estamos llamados a amar al prójimo. Y dice, y al amor o al afecto fraternal hay que añadir amor. Aquí otra vez volvemos al griego, utiliza dos conceptos diferentes. Cuando habla del amor fraternal, utiliza la palabra Filadelfia. ¿Qué significa el amor? Filos, el amor entre hermanos, el amor filial, que es el que tenemos por la familia, por el prójimo. Pero cuando habla al final y dice, y al amor fraternal, amor, utiliza la palabra ágape, que el amor ágape es el amor sacrificial, es el amor que ama como Dios. Es el amor que ama incondicionalmente y que ama sin esperar nada.
Ese es el amor de Dios. Así ama Dios. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Por eso le dice el Señor a los esposos: ama a tu esposa con un amor sacrificial, así como Cristo amó a su iglesia, con un amor que entrega todo sin esperar nada a cambio. No voy a hacer una encuesta de cuántos esposos aquí aman sacrificialmente a sus esposas. Porque nosotros como ser, miren que está en el último bloque, porque este es el que más nos cuesta. El poder amar como Dios ama. Y fíjense, está en el mismo listado donde dice: esfuércense con diligencia, pongan atención para que ustedes añadan a su vida estas cualidades y esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vivimos añadiendo, dice el texto bíblico: mientras más crezcas, más productivo y útil serás. ¿No es al revés? No es, bueno, yo voy a ser productivo y cuando yo sea productivo y útil, entonces voy a comenzar a añadir, porque voy a tener un fundamento para añadir. No, es al revés. Lo que te hace ser productivo y útil en tu vida y en tu relación con Dios y en tu conocimiento es crecer de la manera como Dios lo ha indicado. Segundo, dice: hagan estas cosas y nunca caerán. Cuando yo leí y estudiaba, me llamó tanto la atención el uso de la palabra nunca. Porque nosotros estamos acostumbrados a la idea de que inevitablemente vamos a caer. Y hasta decimos: bueno, es que soy humano, el Señor sabe que soy humano y soy un pecador y caí. Y ni modo. Y si caigo, el Señor me va a levantar, porque como la Biblia dice que si se cae justo, el Señor lo levantará. Entonces pensamos que el estado natural de un creyente es vivir cayendo. Y cuando digo cayendo, ¿a qué me refiero? A caer o en pecado, a caer en conductas que hacen daño, a caer en mi fe, a caer en mi estado de ánimo, a caer en mis debilidades. Y pensamos que eso es lo natural, que eso es lo normal y es lo esperado. Sin embargo, Pedro dice: si vives en el Señor, creciendo en el Señor, creciendo en el conocimiento de Dios, sostenido por el poder de Dios, afirmado en las promesas de Dios, si creces de esta manera y vas añadiendo a tu fe todas estas cualidades que Dios provee para ti, que ni siquiera es que tú las puedes producir naturalmente, sino que Dios te ayuda y te las da. Si tú vives en este proceso, en tu vida con Dios, dice: hagan estas cosas y nunca caerás. Así que nosotros cantamos y nosotros estábamos cantando que somos victoriosos, que si Dios es por nosotros, ¿quién nos detendrá? Citando Romanos capítulo 8, ese canto cita Romanos capítulo 8. Nosotros cantamos eso, a veces pensamos que es que cantamos y qué bonita la música y me encanta y bailamos y qué sé yo, maravilloso. No, hay que creer lo que dice la palabra, y la palabra dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos detendrá? ¿Y dónde está el otro fundamento de esto? Dice: hagan estas cosas y nunca caerás. Dice Romanos: Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A veces vivimos en Dios de victoria en fracaso, de fracaso en triunfo, de triunfo en recaída. Y vivimos así como una especie de zigzag en nuestro comportamiento, en nuestro ethos, en nuestra ética de vida, en nuestras relaciones personales, en nuestras pasiones internas, en nuestra obediencia a Dios. Vivimos de esta manera como las olas del mar. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo: es posible vivir sin caer jamás. Y para mí esto fue como, digo: Señor, pasamos a veces el texto bíblico como y no vemos la profundidad que hay. Pedro nos está llamando al terminar este año a hacer un recuento, ¿sí? A hacer una cuenta regresiva, es decir, 3, 2, 1. Está por comenzar el 2025.
Va a ser 2025 como tu 2024. Para algunos 2024 fue un muy buen año cuando medimos, porque nosotros medimos el año de acuerdo a cómo nos va en temas de salud, en temas de trabajo, en temas de economía, y decimos fue un buen año. En temas de si tuvimos esparcimiento, si viajamos, si hicimos, si la familia estuvo bien, y decimos fue un buen año. De lo contrario, si muchas de esas cosas estuvieron mal, decimos qué mal año, qué mal año. ¿Qué año más terrible? Pero que comencemos nosotros a partir de este año a medir nuestro año, no conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que nos enseña la palabra. Y que nosotros podamos decir, Señor, que este año yo me esfuerce en añadir. Que ponga atención en crecer, para que yo pueda experimentar en mi vida lo que significa realmente en Dios ser útil y productivo, lo que significa no caer jamás. Pedro termina el texto diciendo, entonces Dios los recibirá con un gran recibimiento en su reino. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, qué profunda es tu palabra. ¿Cuánto nos lleva tu palabra a enfocarnos en ti? A mirar allá donde nosotros usualmente no miramos. Señor, somos conscientes de que nosotros medimos y contamos nuestros días y nuestros años de acuerdo a nuestra propia experiencia, nuestras propias expectativas, lo que nosotros esperamos o pensamos que debe ser lo mejor. Pero queremos pedirte que este año que viene tú nos ayudes a hacerlo conforme a ti, no conforme a nosotros. Hacerlo conforme a lo que nos enseñas en tu palabra. Que entendamos que tú nos has dado los recursos, tú das el poder y las promesas para que nosotros podamos crecer. Señor, queremos caminar de una manera diferente. Queremos añadir a nuestra fe. Queremos ser constructores. Queremos edificar nuestra vida en ti. Pero hacerlo, Señor, para conocerte y hacerlo para tu gloria. Señor, ayúdanos. Necesitamos que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Acomoda lo espiritual en lo espiritual y que podamos entender y anhelar, Señor, que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Yo te invito a que ahí le digas tú al Señor con tus palabras y que le puedas decir, Señor, que este año sea diferente en mi vida. Que no sea el año como yo quiero y que yo me ponga planes conforme a mí, sino que yo realmente anhele conocerte y anhele crecer en ti, porque tú eres mi Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te